Imagínese a un profeta tratando de escapar de la misión que Dios le dio. ¿Por qué Jonás haría esto? ¿Qué hay detrás de esta filtración? En este video desvelaremos un profundo misterio que puede transformar tu comprensión del plan divino. La historia de Jonás es más que la historia de un hombre tragado por un pez gigante, es un viaje que revela secretos sobre el corazón de Dios y desafía nuestras convicciones más profundas. Prepárate para descubrir una verdad que podría cambiar tu fe para siempre. ¿Estás listo para enfrentar este desafío espiritual? Conozcamos esta historia. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué Dios elegiría a un profeta que intentaría huir de su misión? La historia de Jonás encierra un misterio que puede cambiar por completo tu visión del plan divino, algo que todo creyente necesita descubrir. Descubriremos una historia llena de revelaciones, donde tus convicciones serán desafiadas y el corazón de Dios se revelará de maneras que nunca imaginaste. Créanme, la historia de Jonás va más allá de una simple historia sobre un hombre tragado por un pez grande. Lo que le sucede a Jonás es un verdadero espejo que refleja nuestras propias actitudes. Nos muestra los prejuicios y las resistencias que muchas veces tenemos ante la voluntad de Dios. Al comprender lo que realmente le sucedió a Jonás, puedes transformar completamente tu percepción del amor divino, el perdón y la gracia de Dios. La historia de Jonás contiene poderosos secretos que tienen el potencial de revolucionar tu comprensión de cómo Dios obra en nuestras vidas. En este video, desentrañaremos algunos misterios sobre la sorprendente historia de Jonás basada en la Biblia. Estoy seguro de que te sorprenderá lo que descubrirás. Pero antes de empezar quiero pedirte que dejes un me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún contenido. Y no olvides compartir con tus amigos. Imagínese vivir en Israel, hace casi 3.000 años. El reino está dividido y las tensiones políticas están en su punto más alto. Más allá de las fronteras, emerge una superpotencia temida por su crueldad, Asiria. El aire está cargado de incertidumbre y miedo, el ambiente está tenso. Es en este escenario que encontramos a Jonás, hijo de Amittai, un profeta del Señor. Un día, Dios le habla a Jonás. El mensaje es claro y directo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Predica contra ella, porque su maldad me ha alcanzado. Jonás 1:2. Puede parecer una tarea sencilla a primera vista, ¿verdad? Pero para Jonás, esta misión no fue nada fácil. Sabía muy bien lo que representaba Nínive, era un lugar de enemigos implacables. La sola idea de ir allí hizo que su corazón se acelerara. ¿Estaba realmente preparado para afrontar este desafío? Dios está pidiendo algo casi imposible. Nínive no era solo la capital de Asiria, que ella representaba todo lo que Israel temía y despreciaba. Los asirios eran famosos por su crueldad ilimitada. No solo conquistaron ciudades, sino que las destruyeron por completo. Los relatos históricos son aterradores. Dicen que los asirios amontonaron las cabezas de sus enemigos en pirámides, exhibiéndolas como trofeos de guerra. Los prisioneros fueron desollados vivos y sus pieles fueron colgadas en las murallas de la ciudad como una advertencia oscura. Para Jonás, Nínive no era solo una ciudad distante, simbolizaba un peligro real y constante. La visión de esta brutalidad hacía que cualquiera sintiera una mezcla de miedo y curiosidad por el destino de esta antigua metrópoli. Un hebreo, un verdadero adorador de Dios, tratando de predicar a aquellos que consideraba crueles. Para Jonás, esto no solo parecía peligroso, sino completamente impensable. Se preguntó por qué estas personas merecían el juicio divino en lugar de una oportunidad de arrepentirse. Pero la verdad es que el llamado de Dios rara vez sigue nuestras expectativas o trae consuelo. A menudo, Él nos invita a salir de nuestra zona de confort, enfrentando miedos y prejuicios que ni siquiera sabíamos que teníamos. Al igual que Jonás, ¿con qué frecuencia nos encontramos resistiendo el llamado divino cuando Él nos pide que nos acerquemos a aquellos que consideramos indignos? Esta resistencia no es infrecuente y revela mucho sobre nuestros propios límites y juicios. ¿Estamos listos para aceptar el desafío de Dios y superar nuestras barreras? La historia de Jonás nos muestra que el camino de la fe no siempre es fácil, pero es donde encontramos crecimiento y verdadera conexión. Dios llama a Jonás a una misión importante. Pero en lugar de aceptar la llamada, Jonás hace algo completamente inesperado: huir. No solo estás tratando de escapar de una tarea difícil, sino que también estás tratando de escapar de Dios mismo.
Jonás decide abandonar la presencia del Señor y se dirige a Jope. Allí encuentra un barco que se dirige a un destino específico. Sin dudarlo, paga el billete y se embarca, con la esperanza de alejarse de Dios. Estaba decidido a escapar, no solo de la misión, sino de enfrentarse al Creador mismo. En el versículo 1-3, vemos que la huida de Jonás va más allá de la simple desobediencia. Es un intento desesperado de escapar de algo desagradable y, más importante aún, de confrontar a Dios mismo. Esta actitud nos lleva a reflexionar sobre hasta dónde llegaría alguien para evitar enfrentar desafíos o responsabilidades. Esta historia nos mantiene curiosos. ¿Qué pasará con Jonás? ¿Puede realmente escapar de Dios? Estén atentos para descubrir cómo llegó a su fin esta historia. ¿Alguna vez te has parado a pensar en las veces que intentamos escapar de algo inevitable? Ahora imaginemos a Jonás, un profeta decidido a escapar de la voluntad de Dios. Creía que Tarsis, probablemente en la España moderna, estaba en el extremo opuesto del mundo conocido en ese momento. ¿Y qué estaba dispuesto a hacer? Ve literalmente al fin del mundo. Pero, ¿por qué pensó Jonás que podría escapar de Dios? Como profeta, ciertamente conocía bien el Salmo 139, que dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás, si hago mi cama en lo más profundo del abismo, allí también estás. Aún así, intentó escapar. La historia de Jonás nos lleva a una profunda reflexión sobre la naturaleza humana. ¿Con qué frecuencia tratamos de evitar enfrentar nuestros propios desafíos o responsabilidades, creyendo que simplemente podemos escondernos? La fuga de Jonás revela que, por mucho que lo intentemos, no podemos escapar de quienes somos realmente y de lo que nos espera. ¿Y tú, alguna vez te has encontrado en una situación en la que intentaste escapar de algo importante? ¿Cómo resuena esta historia en tu vida? Cuéntame en los comentarios en qué situación frustrante te has encontrado en tu vida. A veces preferimos negar la realidad antes que afrontar nuestras propias contradicciones internas. El viaje de Jonás a Tarsis no es solo un viaje físico, sino también un profundo viaje interior de negación y autoengaño. ¿Cuántas veces hemos actuado como Jonás? Cuando Dios nos llama a enfrentar algo difícil o incómodo, nuestra reacción inicial suele ser huir. Buscamos nuestras propias salidas, ya sea a través de distracciones, racionalizaciones o simplemente ignorando el llamado divino de nuestro Dios. La fuga de Jonás nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias más allá de nosotros mismos. Al subir al barco, Jonás no solo arriesga su propia vida, sino también la de todos los marineros a bordo. Nuestra desobediencia a Dios rara vez nos afecta solo a nosotros, a menudo tiene un efecto dominó que impacta a quienes nos rodean. Sin embargo, incluso cuando intentamos huir, Dios no nos abandona. Así como continuó persiguiendo a Jonás con su amor persistente, Dios continúa persiguiéndonos a nosotros, incluso cuando intentamos darle la espalda. La historia de Jonás nos enseña que no importa qué tan lejos intentemos correr, el amor divino siempre está ahí, listo para encontrarnos y guiarnos de regreso. Esta reflexión nos hace pensar, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para escuchar y seguir el llamado que recibimos? ¿Y qué significa realmente enfrentar nuestras propias negaciones y abrazar la verdad que nos transforma? Jonás, el profeta, estaba en el barco, durmiendo plácidamente en la bodega del barco, creyendo que estaba escapando de su misión divina. Pero Dios tenía otros planes para Jonás. Mientras Jonás descansaba, una fuerte tormenta comenzó a azotarse sobre el mar. No fue una tormenta cualquiera, fue una verdadera demostración de la agitación espiritual causada por la desobediencia de Jonás. Los marineros, experimentados y ya acostumbrados, se dieron cuenta de que esta vez algo era diferente. Estaban aterrorizados, cada uno clamando a su propio Dios, tratando de entender lo que estaba pasando. Mientras los marineros aterrorizados buscaban la ayuda divina de Dios, Jonás permaneció profundamente dormido en la bodega. Su letargo espiritual era tan intenso que ni siquiera una tormenta mortal pudo despertarlo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Jonás, espiritualmente dormidos mientras el mundo que nos rodea capea tormentas? Desesperado, el capitán del barco baja a la bodega y encuentra a Jonás durmiendo. Él lo reprende: ¿cómo puedes quedarte ahí durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez Él tenga misericordia de nosotros y no muramos. La ironía es clara, un pagano le pide al profeta de Dios que ore en ese momento.
Esto nos hace reflexionar sobre cómo, en ocasiones, nuestra complacencia espiritual puede hacernos depender de la fe sincera de aquellos que consideramos no creyentes. Cuando los marineros deciden echar suertes para descubrir quién es el responsable de la tormenta, la suerte recae sobre Jonás. Obligado a afrontar la verdad, finalmente confiesa: soy hebreo y adoro al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca. Esta confesión es profundamente irónica. Jonás reconoce y adora al Dios que creó el mar, pero intenta escapar de él a través del mar mismo. Nos recuerda que a menudo conocemos la verdad en nuestra mente pero no logramos vivirla a través de nuestras acciones. La tormenta en el mar y Jonás nos enseñan algo crucial: no podemos escapar de las consecuencias de nuestra desobediencia. Tarde o temprano, la verdad siempre nos alcanza. Pero también hay una lección de misericordia. Incluso en medio de la tormenta, Dios estaba actuando no solo para corregir a Jonás, sino también para revelarse a los marineros paganos. Los marineros reacios arrojan a Jonás por la borda. Puede parecer el final de la historia, pero para Dios, es solo el comienzo de algo más grande. El momento de la historia de Jonás es tan increíble que a muchas personas les cuesta creer si realmente sucedió o si es solo una poderosa metáfora. Pero independientemente de cómo veamos esta historia de Jonás, el mensaje es claro: incluso en los momentos más oscuros de desobediencia y desesperación, Dios todavía puede alcanzarnos y salvarnos. Reflexionemos sobre el vientre del pez grande. Para Jonás, este lugar se convirtió en un escenario de profunda introspección y transformación. Es fascinante cómo cualquiera que intentaba escapar de la presencia de Dios terminaba en un ambiente donde no podía escapar ni de sí mismo ni de Dios mismo. Dios a menudo nos lleva a los lugares más profundos y desafiantes para que finalmente podamos levantarnos y mirarlo con fe y comprensión renovadas. En este escenario Jonás comienza a orar. La oración de Jonás en el vientre del pez es simplemente conmovedora. Reconoce su error y expresa gratitud. En Jonás 2:7, dice: pero tú sacaste mi vida del sepulcro, oh Señor, Dios mío. Aún dentro del pez, Jonás ya habla como si ya lo hubieran liberado. Esto nos enseña una poderosa lección sobre la fe. Incluso en medio de la tormenta, podemos agradecer a Dios por la liberación que se avecina. La experiencia de Jonás también nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón del pez 3 días y 3 noches. Tierra. Jesús usó la historia de Jonás para presagiar su propia muerte y resurrección, mostrando que incluso en las partes más fantásticas de esta historia, hay un profundo significado en el plan de Dios. El gran pez que se tragó a Jonás no fue un castigo, sino un acto de misericordia. En lugar de dejar que se ahogara en su desobediencia, Dios le proporcionó un refugio improbable donde Jonás pudo confrontar sus propios errores y renovar su relación con el Creador. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en nuestro propio vientre del pez, enfrentando situaciones difíciles e incómodas que en realidad son oportunidades para crecer y transformarnos? Esta historia nos muestra que incluso en las circunstancias más difíciles, siempre existe una posibilidad de redención y renovación. Y esto es algo que todos podemos incorporar en nuestro propio viaje en la vida. Imagínese durante 3 días y 3 noches en el vientre de un pez grande. Parece una situación desesperada, ¿no? Pero para Jonás, fue el comienzo de una poderosa transformación. Dios ordenó al pez que lo vomitara en tierra firme, simbolizando una resurrección espiritual. Este momento es un recordatorio conmovedor de que Dios siempre ofrece segundas oportunidades. No importa cuánto hayamos intentado escapar o cuán bajo hayamos caído, la gracia divina siempre está lista para alcanzarnos y renovarnos. Después de esta intensa experiencia, Jonás finalmente decide obedecer el llamado de Dios. Va a Nínive, una gran ciudad conocida por su corrupción, y proclama el mensaje divino: en 40 días, Nínive será destruida. Parece un mensaje simple, incluso desesperado, sin promesa de arrepentimiento o perdón. Jonás solo está haciendo lo mínimo necesario para su misión. Mas en Tao, algo extraordinario acontece. Os habitantes de Nínive desde o rey ateo cidadao más humilde acreditam em Daus, proclamam Jehume se vestem de pano de saco em saín el de arrependimento. A resposta deles é imediata e abrangente. Eles abandonam seus maus caminos e a violencia que infestaba a cidade. Esse arrependimento genuíno desafía nousas propias suposicoes sobre quen pode ou não ser tocado pelo evangelho. O rei de Nínive, mesmo sendo o pagao,
demonstra una comprensa o sorprendente da misericordia de Deus. Ele ordena que nem homens nem animais provem coisa alguma, clamando a Deus com todas as suas forcas para que ele abandone sua ira. Esse decreto mostra a seriedade com que os ninivitas levaram a mensagem de Jonas e revela uma profunda compreensão da natureza misericordiosa de Deus. Essa história nos desafia a refletir sobre a profundidade do nosso próprio arrependimento. Muitas vezes, pensamos em arrependimento como uma simples mudança de pensamento, mas os ninivitas nos mostram que o verdadeiro arrependimento envolve uma transformação completa de nossas vidas. E o mais notável é a resposta de Deus a essa mudança de coração. Ao houver o arrependimento genuíno dos ninivitas, Deus decide não destruí-los, mesmo tendo-o ameaçado fazê-lo. Isso revela o aspecto profundo do caráter de Deus, ele está disposto a mudar sua decisão em resposta ao arrependimento humano. Isso não significa que Deus é instável ou que suas promessas não são confiáveis. Pelo contrário, mostra que a misericórdia de Deus é constante e que seu desejo principal é sempre a redenção, não a destruição. Deus está sempre pronto para perdoar quando há arrependimento verdadeiro. A pregação relutante de Jonas e a resposta surpreendente dos ninivitas nos lembram do poder da graça e da misericórdia de Deus. É uma história que nos inspira a nunca desistir, sabendo que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está oferecendo uma nova chance para nos reconectarmos com Ele. Você já parou para pensar nas lições que os ninivitas nos deixam? A história deles é realmente fascinante e cheia de ensinamentos poderosos. Primeiro, percebemos que Deus pode usar pessoas imperfeitas e até mesmo relutantes para cumprir seus planos. Imagine só, alguém que não se considera o melhor mensageiro pode ser escolhido para uma missão divina. Outra lição crucial é que nunca devemos presumir que alguém está além do alcance da graça de Deus. É surpreendente como às vezes julgamos os outros sem considerar o potencial de transformação que cada pessoa carrega dentro de si. E falando em transformação, o verdadeiro arrependimento vai muito além de palavras, que ele exige uma mudança completa de coração e ações. Isso nos leva a refletir: estamos realmente dispostos a mudar quando confrontados com algo maior? A misericórdia de Deus está sempre disponível para quem se volta para ele de coração aberto. Pense nisso. Independentemente de quão distante você acha que alguém está, a compaixão divina pode alcançar qualquer um. Essa parte da história de Jonas nos desafia a olhar para dentro e questionar nossas próprias atitudes. Será que somos como Jonas, hesitantes em compartilhar uma mensagem importante com quem consideramos indigno? Ou estamos dispostos a ver o potencial de mudança em cada pessoa, não importa o quão improvável pareça? A resposta dos ninivitas nos convida a mergulhar na profundidade do nosso próprio arrependimento. Estamos prontos para fazer mudanças radicais em nossas vidas quando a verdade nos confronta? Muitas vezes, nosso arrependimento pode ser superficial e passageiro, mas será que estamos realmente comprometidos com uma transformação duradoura? E hay más, la misericordia de Dios hacia Nínive nos muestra que su amor y compasión se extienden a todos, incluso a aquellos que consideramos nuestros mayores enemigos. Nos desafía a ampliar nuestra propia capacidad de amar y perdonar, siguiendo el ejemplo de nuestro Padre Celestial. La historia da un giro interesante cuando vemos la reacción de Jonás ante la misericordia de Dios. Está profundamente disgustado e incluso enfurecido. Imagínese la escena: Jonás ora pidiendo ser quitado de la vida, prefiriendo la muerte a ver perdonados a sus enemigos. Esto revela un intenso conflicto interno. No fue el miedo a los ninivitas lo que lo hizo huir, sino el miedo a que Dios pudiera perdonarlos. Jonás conocía bien el carácter de Dios, misericordioso, compasivo y lleno de amor. Pero en lugar de regocijarse por estas cualidades, las resentía. Esta reacción nos enfrenta a una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. Queremos que Dios sea misericordioso con nosotros, pero somos reacios a ver esa misma misericordia extendida a otros, especialmente a aquellos que consideramos enemigos. En el punto álgido de la tensión, Dios responde al enojo de Jonás con una pregunta simple pero poderosa: ¿tienes alguna razón para estar tan enojado? Esta pregunta nos invita a mirar hacia adentro y examinar las raíces de nuestra propia ira y resentimiento. ¿Estamos preparados para afrontar nuestros sentimientos y buscar una verdadera comprensión de la misericordia divina? Recientemente, Jonás todavía esperaba que Dios cambiara de opinión acerca de destruir Nínive. En cambio, decidió abandonar la ciudad y construir una cabaña, esperando a ver qué pasaba.
Fue en ese momento que Dios preparó una lección especial para él. Dios hizo crecer una planta sobre Jonás para darle sombra y aliviar el calor. Jonás estaba muy contento con la planta, pero a la mañana siguiente, Dios envió una oruga que devoró la planta. Cuando salió el sol, un cálido viento del este hizo que el sol quemara la cabeza de Jonás, casi haciéndolo desmayarse. Desesperado, Jonás pensó que sería mejor morir que vivir. Esta secuencia, la planta que crece, la oruga que la destruye y el viento abrasador, funciona como una parábola viviente para Jonás. Dios usó esta experiencia para revelar verdades profundas tanto a Jonás como a nosotros. Primero, nuestra perspectiva es a menudo limitada y egoísta. Jonás estaba más preocupado por la comodidad de la planta que por el destino de una ciudad entera. En segundo lugar, valoramos las cosas triviales más que lo que realmente le importa a Dios, como la vida de las personas. En tercer lugar, nuestra ira y resentimiento a menudo provienen de una visión distorsionada de la justicia y los derechos. Dios trae a colación un punto principal: sentiste pena por esa planta, incluso sin haber hecho nada para hacerla crecer ni cuidarla. Ella apareció de repente y murió muy rápido. Pero no deberías sentir lástima por la gran ciudad de Nínive, con más de 120.000 personas que quizás ni siquiera distinguen su mano derecha de su izquierda, así como muchos animales. Esta poderosa conclusión nos desafía a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Mientras que a nosotros nos preocupa nuestra propia comodidad y nuestros derechos, a Dios le preocupa la redención de todos, incluso de aquellos que consideramos indignos. La historia de Jonás termina con una pregunta retórica de Dios, que nos hace reflexionar sobre nuestras propias actitudes. ¿Somos como Jonás, resentidos por la misericordia de Dios hacia los demás, o estamos dispuestos a abrazar el corazón compasivo de Dios por todas las personas? Esta narrativa nos invita a examinar nuestro propio corazón, confrontar nuestros prejuicios y resentimientos y alinear nuestras actitudes con el corazón misericordioso de Dios. Nos desafía a ver a cada persona, sin importar cuán perdida o enemiga pueda parecer, como alguien por quien Cristo murió y a quien Dios desea redimir. Al final, la historia de Jonás nos ofrece una visión profunda del corazón de Dios. A través del contraste entre la actitud de Jonás y la compasión divina, somos invitados a contemplar la inmensidad del amor de Dios, que va más allá de nuestras expectativas y prejuicios humanos. Dios nos muestra su corazón de varias maneras. Primero, su persistencia en perseguir a Jonás no para castigarlo sino para redirigirlo a su misión, recordándonos que Dios no se da por vencido fácilmente con nosotros, incluso cuando huimos. Como está escrito en Lucas 15:4, ¿quién de vosotros, que tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 en el campo y va tras la oveja perdida hasta encontrarla? En segundo lugar, vemos la compasión de Dios por los ninivitas. A pesar de su maldad, Dios quiere darles la oportunidad de arrepentirse. Esto hace eco de las palabras de Ezequiel 33 horas y 11 minutos, diles, vivo yo, dice el Señor, que no me complazco en la muerte de los impíos, sino que quiero que se aparten de sus caminos y vivan. E incluso cuando Jonás está furioso ante la misericordia divina, Dios no lo rechaza. En cambio, le enseña gentilmente a Jonás a través de sus experiencias. Esta historia nos recuerda el inmenso amor y la paciencia de Dios, desafiándonos a reflexionar sobre cómo manejamos la misericordia y la compasión en nuestras propias vidas. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo una simple lección sobre plantas puede conectarnos con enseñanzas profundas? En 2 Pedro 3:9 leemos, el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Parece sorprendente, ¿no? Dios es tan paciente y lleno de gracia, que quiere lo mejor para todos nosotros. Y hay más. Imagínese la preocupación de Dios por más de 120.000 personas que apenas pueden distinguir derecha de izquierda, además de tantos animales. Esto revela una compasión increíble. ¿Recuerda Mateo 10, 29-31? Esto nos dice, 2 gorriones no se venden por 1 centavo. Sin embargo, ninguno de ellos cae al suelo sin el consentimiento de vuestro Padre. Incluso los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Esto nos muestra que no debemos tener miedo, porque para Él somos mucho más valiosos que incluso los gorriones. El corazón de Dios, revelado en la historia de Jonás, realmente desafía nuestra comprensión limitada de la justicia y la misericordia.
A menudo queremos ver justicia inmediata para aquellos que consideramos malvados, pero Dios busca redención para todos. Esto no quiere decir que Él ignore el pecado. El mensaje de juicio a Nínive fue real, pero su justicia siempre va acompañada de misericordia. Este equilibrio nos invita a ampliar nuestra propia capacidad de amar y perdonar. Como nos enseña Jesús en Mateo 5, 44-45, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Lluvia sobre justos e injustos. La historia de Jonás nos desafía a alinear nuestro corazón con el de Dios. Estamos llamados a ver a las personas como Él las ve, no solo como pecadores que merecen juicio, sino como receptáculos potenciales de su gracia y misericordia. La narrativa de Jonás es como un espejo de nuestra propia alma, reflejando nuestras actitudes, prejuicios y resistencia a la voluntad de Dios. Al examinar el viaje de Jonás, se nos invita a confrontar aspectos incómodos de nuestra espiritualidad. La fuga de Jonás nos hace preguntarnos, ¿de qué maneras intentamos escapar de Dios en nuestras vidas? Puede que no embarquemos en un barco rumbo a Tisis, pero podemos refugiarnos en distracciones, racionalizaciones o incluso en una religiosidad superficial que impide un verdadero compromiso con Dios. Como está escrito en Hebreos 4:13, nada está oculto a los ojos de Dios, todo está descubierto y descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Esta reflexión nos recuerda que Dios ve todo y conoce cada detalle de nuestras vidas. Por lo tanto, somos desafiados a vivir auténticamente, abrazando la gracia y la misericordia que Él ofrece, y a acercarnos verdaderamente a Él, sin miedo y con confianza en su infinito amor. Ahora quiero saber tu opinión sobre todo esto. Déjalo en los comentarios, siempre respetando la opinión de los demás. Espero que hayas disfrutado el vídeo. Si este contenido te aportó algo bueno, considera suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Y no olvides compartir con amigos y familiares, dejar un me gusta y comentar. Juntos podemos iluminar más mentes y ampliar nuestra comprensión. Gracias por estar aquí y que Dios los bendiga.